Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos a esta emisión informativa. Le damos la bienvenida ya a nuestro equipo periodístico, nuestros compañeros Julio César Saona y Charlie Pisa. Buenas noches, empezamos contigo, mi querido Julio César. ¿Qué noticias nos tienes? Analí, Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches, un gusto acompañarlos. Así es, 2 nuevas muertes violentas en el sector de Flor de Bastión es lo que se registró durante horas de la tarde de este martes. Más adelante les tendremos el informe respectivo frente a lo que ocurrió justamente en esa parte del noroeste de la ciudad de Guayaquil. Por supuesto, y un hecho similar se registró en el sur de la urbe porteña. Charlie Pisa nos tiene la ampliación de esta noticia. Mi querido Charlie, adelante, por favor. Buenas noches, compañeros amables televidentes. Así es, esta vez ocurrió en una cancha o en un parque del sector de las Malvinas, al sur de Guayaquil. Hace pocas semanas ocurrió en La Floresta mientras unos ciudadanos adolescentes jugaban indoor fútbol y ahora a 2 personas dentro de un sitio de recreación donde van niños ahora fueron baleados. Un adulto y un adolescente les quitaron la vida. ¿En qué circunstancias? Veamos la siguiente nota. Los llevaron en una tricimoto hasta este parque lineal, y no precisamente para distraerse, sino para acabar con sus vidas. Se trata de Michel Josué Cuero Arboleda, de 17 años, y Juan Gabriel Intriago Vera, de 19, quienes fueron acribillados en el sitio. Los moradores del lugar exacto en donde yacían los 2 cuerpos no nos supieron dar mucha información. Lo que sí nos comentaron es que eran 3 personas que estaban conversando pues en una primera instancia, y que uno de los ciudadanos pues saca a relucir un arma de fuego y procede a dispararles a los otros 2 muchachos. El doble crimen se produjo la noche de este lunes en la cooperativa Jaime Toral, en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil. Aquí la gente no puede salir, esto ya se está convirtiendo en tierra de nadie. Que le pongan luces, que haya luminaria, porque por eso está tanta delincuencia. Hicieron muy estrecho el municipio eso de ahí. Habitantes de la zona mencionan que las víctimas son de otro sector y que los llevaron hasta el lugar, aprovechando lo desolado y oscuro del sitio. Son de las Malvinas, dicen, no las conocemos por aquí. ¿Cuántos disparos escucharon ustedes? 20. En el lugar la policía levantó 12 restos de balas. Lo que no obtuvo fue videos que hayan registrado lo sucedido, pues las cámaras de seguridad ubicadas metros más adelante aparentemente no están en funcionamiento. Según cifras policiales, del 1 de enero al 11 de julio del 2023, solo en Guayaquil han ocurrido 1.266 crímenes. Informó Jorge Salazar. Y esa cifra de muertes violentas se sigue incrementando con lo ocurrido no solo en el sur de Guayaquil. Estuvimos a las 6 de la tarde en Pascuales, justo en el distrito donde nosotros estábamos, a escasos 40 metros, donde estamos transmitiendo en vivo, 22 horas con 5 minutos. Una persona fue asesinada con similares características en la parte exterior de la terminal terrestre, en el área donde salen los ciudadanos también del lugar donde se bajan o se suben también a los buses de transportación pública. Allí la policía realizó el levantamiento del cadáver y también encontró 9 indicios balísticos, casquillos, 9 milímetros. Y más adelante estaba una ciudadana con un disparo en una de sus piernas. Aún se desconocen las circunstancias, pero están investigando con la unidad de investigación, la DINASEC, tratando de determinar las circunstancias o en qué manera aquella persona que se encontraba a pocos metros apareció y luego le disparó. Se presume que se encontraba también en el área de espera de buses de transportación pública, y luego cuando lo vio salir de la terminal terrestre abrió fuego y le quitó la vida. Más detalles de este caso les tendremos mañana en las primeras emisiones. Adelante. Te agradecemos, Charlie. Y en efecto, lamentablemente, la ola de violencia continúa en ascenso. Ahora vamos a revisar los pormenores de un hecho criminal, un doble crimen que se registró en el noroeste de Guayaquil. Julio César Saona con la ampliación de este caso. Julio César, por favor, adelante.
Analí, amigos televidentes, buenas noches nuevamente. Así es, 22 horas con 6 minutos. Y lo que mencionaba mi compañero Charlie Pisa, así es, se da bastantes hechos violentos en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil. En la zona 8, especialmente en esta ocasión, se dieron 2 crímenes en lo que es el sector de Flor de Bastión. Ambas personas iban juntas cuando sicarios desconocidos abrieron fuego. 7 disparos es lo que se escucharon según los paradores. Tenemos el informe, adelante con el video. Los disparos se escucharon en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Aquí en cuestión de segundos se logró divisar 2 cuerpos sin vida, baleados. Cuentan testigos fuera de cámaras que los sujetos caminaban tranquilamente por el lugar cuando desconocidos les dieron alcance. Rápidamente dispararon en contra de uno de los objetivos. La otra víctima logró correr unos pocos metros, pero no le sirvió de mucho. Lograron rodearlo y también le propinaron varios disparos. Al final 2 muertos. Es el saldo de un nuevo acto de sicariato en el noroeste de Guayaquil. Los moradores del sector no quisieron dar mayores detalles, pues el temor de lo ocurrido evitaba que contaran lo que sucedió. Medicina Legal llegó al lugar y después de varios minutos levantaron los cuerpos. De ahí a tratar de identificarlos y si los sujetos tendrían antecedentes. La autoridad de seguridad se retiraba de la zona y quedaba un ambiente tenso. El AMPA que no perdona y el temor entre los habitantes del lugar. Informó Julio César Saona. Bien, recalcar una cosa importante y es que se están dando operativos de seguridad en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil, especialmente en el noroeste, en donde se han dado, como ya les dije, algún tipo de escalada delictiva. Sin embargo, pues la policía lo que nos cuenta es que se siguen llevando a cabo hechos, o más que nada, pues operativos, acciones para evitar que esto siga avanzando. El AMPA más que nada. Bien, es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche, son exactamente 22 horas con 8 minutos desde acá, desde el UBS de la Florida. Adelante, Analí, tú tienes más información. Buenas noches. Por supuesto, Julio César, una buena noche. Gracias por este reporte. Seguimos con más. Hallan el cuerpo mutilado de un hombre en el sector de Sociovivienda, al noroeste del puerto principal. Los restos estaban en sacos. Veamos. De pronto había algo inusual entre los escombros y basuras de un terreno baldío, esto en el sector de Sociovivienda, noroeste de Guayaquil. Por ello la policía decidió investigar y aquí se logró encontrar un cuerpo humano en partes, desmembrado. La idea era tratar de identificar lo que la escena tenía. Un nuevo hallazgo que sorprendió a muchos. De un cuerpo desmembrado, depositado en 3 kilos, todo el cuerpo, extremidades, tronco. Es un procedimiento que lo hacemos verificando siempre los canales, sitios abandonados, para evitar cualquier tema de justamente de estos acontecimientos que se dan. De ahí que Medicina Legal llegó para trasladar el cuerpo desmembrado hasta el edificio de Ciencias Forenses para el análisis correspondiente. La investigación debe ser profundizada, pues en la zona no hay cámaras de seguridad ni de vigilancia. Al parecer no es del lugar, no nos indican nada los moradores. Aparentemente, bueno, ya se puede decir que es más de los 35 años de edad. Sí, todo el cuerpo. Que en los próximos días tendríamos detalles de quién o quiénes dejaron en el sitio el cadáver mutilado, que solo es cuestión de tiempo. Obviamente por el temor que de los grupos delictivos que tienen en la ciudadanía, pero es importante la colaboración de la ciudadanía para poder esclarecer estos hechos. Informó Julio César Saona. Y bien, amigos, mucha atención cuando son las 22 horas con 10 minutos, porque más adelante les contaremos que un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue asesinado con un disparo en la cabeza por sicarios cuando estaba en un procedimiento en el cantón Naranjal, provincia del Guayas. Ampliación de esta noticia en breve. Ya en otros temas, los programas Infancia con Futuro y Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil han generado 6,5 millones de atenciones a madres gestantes y niños de hasta 2 años de edad. El presidente Guillermo Lasso participó en la entrega de un centro en Bastión Popular. Para el presidente es el plan emblemático de su gobierno, que por la muerte cruzada se acortó a 2 años y medio. Infancia con Futuro y Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil ha atendido al 30% de la población nacional. 6,5 millones de consultas a madres y sus hijos
es decir, en promedio 8.900 atenciones por día en todo el país. 3 de cada 10 niños padecían desnutrición crónica infantil. La inversión total en los últimos 2 años asciende a $500 millones. Contrataron a 1.726 profesionales, entre médicos, enfermeras y nutricionistas. Estoy muy agradecida por todo este apoyo que nos han brindado, ya que el trabajo que se ha hecho en territorio ha sido arduo, pero muy bonito. Las acciones de distintos ministerios, del Ministerio de Salud, del MIES, del Ministerio de Educación, Registro Civil. El plan incluyó la intervención de 588 centros de salud a nivel nacional. El presidente entregó el de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Mejora de la infraestructura, ampliaciones, y hasta fin de año vamos a remodelar 100 más. Lazo destacó además la entrega de los bonos Infancia con Futuro a 58.000 beneficiarios, con una inversión que supera los $30 millones. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó la casona universitaria del Alma Mater en el puerto principal. Desde allí anunció la inversión de más de $6 millones para becas de posgrado. El jefe de Estado señaló que en sus 2 años de gobierno ha destinado $49 millones para beneficiar a más de 30.000 estudiantes a nivel nacional. Mucha atención, amigos, con la siguiente información. 2 exgenerales de la FAE son vinculados en el tercer informe entregado por el perito Roberto Mesa como presuntos autores intelectuales del asesinato del excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela Bueno. El producto fue entregado a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, y a la Defensoría del Pueblo. Creo que después de más de 13 años de implorar una justicia, cuando se llegue a la verdad del caso Gabela, lo que menos habrá es justicia. Solo verdad. Tuvieron que pasar casi 13 años del asesinato del general Jorge Gabela y 10 años desde que el perito Roberto Mesa entregó el tercer producto al gobierno de la época para que Patricia Ochoa pueda tener en sus manos el documento donde se menciona con nombres y apellidos a los posibles autores intelectuales de la ejecución de su esposo. Realmente solo para los que querían callar, desgraciadamente no lo consiguieron. A más del tiempo de vivir la persecución, años difíciles, duros para la familia de mi esposo, para mis hijos, para mí, lo que les puedo decir es no desistan. En 6 carpetas azules, cada una con 73 páginas, se entregó la reconstrucción del desaparecido tercer producto en torno al caso Gabela. En las conclusiones del mismo se señala que existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y al general Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela. En el 2008 se compran finalmente los helicópteros DRUV y el general Borges, quien era en ese momento comandante general, a través de un memo, delega la responsabilidad de la recepción de los helicópteros DRUV en el general Espinosa. El general Espinosa cumple con esa orden y emite este documento. En el informe no se descartó el seguimiento y persecución de la que fue víctima Jorge Gabela. Todo producto de su oposición a la compra de 7 helicópteros DRUV por lo defectuoso de su fabricación. Con sus denuncias llegó incluso hasta el propio presidente de la República de la época, Rafael Correa Delgado, no antes de comunicar lo propio a los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce. El general Gabela renuncia en abril del 2008, pero antes de renunciar, él se reúne con el presidente de la República el 1 de abril del 2008. Esto consta en la agenda presidencial. Según otra de las conclusiones del tercer producto, se menciona que quienes buscaron silenciar al excomandante general de la Fuerza Aérea
Pensaron que con la muerte se terminarían las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Druv, razón que no fue así, ya que luego del primer accidente en 2009, otros 3 le sucedieron. Cada uno de esos individuos tienen que responder a la justicia, no solo por la pérdida del informe del caso Gabela, sino por también pedir cosas fuera de la ley, como pedir que no se investigue nada acerca de los grupos. Todos deberían de ser juzgados y que sea la justicia la que se encargue. Copias del tercer producto fueron entregadas a la viuda de Jorge Gabela, a la Defensoría del Pueblo, a la Corte Constitucional y a la Comisión. También se tiene previsto remitir el documento a la Fiscalía General del Estado, informó Javier Rosero. Y en efecto, casi 13 años han pasado de la muerte del general de la FAE, Jorge Gabela Bueno. Su oposición a la compra de 7 helicópteros Druv le trajo consigo varios problemas denunciados en su momento. Recordar el caso del general de la FAE Jorge Gabela es regresar a un laberinto donde conjuntamente con investigaciones y procesos legales se tienen distintos puntos de vista y especulaciones respecto de su muerte. Teniendo el trágico hecho como el fin de este reportaje, es importante retroceder hacia el principio de esta historia, cuando por el año 2008, en la intención de la Junta de Defensa Nacional para comprar 7 helicópteros Druv de procedencia india, el general Jorge Gabela se opuso de manera pública a la misma. Ante aquello, de voz del propio Gabela se conoció que fue perseguido. Incluso en un audio dado a conocer por aquellos años en la Asamblea Nacional entre Gabela y el coronel Roberto Vargas, advertía que si producto del seguimiento que hacían a su persona y a su familia algo les pasaba, la culpabilidad recaería sobre ellos. El general Jorge Gabela Bueno fue baleado un 10 de diciembre de 2010 en su casa, dentro de una urbanización privada ubicada en San Borondón. Producto de las heridas, murió 10 días después. Para aquellos sus palabras se habían cumplido, pues uno de los helicópteros Druv comprados a la empresa HAL se había estrellado el 27 de octubre de 2009. De esa primera aeronave accidentada se confirmó que su caída se debió a una falla humana. A manera de ironía, raras coincidencias se dieron posteriormente el 20 de febrero de 2014, así como el 13 y 27 de enero del año 2015, cuando 3 helicópteros Druv, uno por cada fecha señalada, también se vinieron abajo. En su momento se confirmó que la muerte del general Jorge Gabela se debió a un hecho fortuito de delincuencia común. Sin embargo, quedó como una versión inquebrantable de su familia que el verdadero motivo del asesinato fue la oposición a la compra de los Druv. Los asesinos de Jorge Gabela fueron condenados a 25 años. Sin embargo, debido a la incertidumbre de la familia del militar asesinado, en especial de su esposa Patricia Ochoa, el 3 de octubre de 2012 se creó mediante decreto ejecutivo emitido por el presidente de aquella época, Rafael Correa, una comisión especial con participación de peritaje internacional. Fue entonces que se contrató los servicios del perito argentino Roberto Mesa, quien elaboró 3 productos. El contenido del primero tuvo que ver con el plan de trabajo, el segundo sobre el móvil del asesinato y el tercero supuestamente debía contener los autores intelectuales del crimen. Es ese tercer informe que este 11 de julio de 2023 el perito Roberto Mesa entregó a la Defensoría del Pueblo y a la viuda del excomandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. El mismo se volvió a hacer por pedido del presidente de la República, Guillermo Lasso, en virtud del cumplimiento que debía darse a una sentencia sobre este caso emitida por la Corte Constitucional. Informó Javier Rosero. Cambiamos de tema. Un agente de la Comisión de Tránsito fue asesinado por sicarios en el Cantón Naranjal, provincia del Guayas. El joven uniformado estaba en un procedimiento cuando fue sorprendido por sus verdugos, quienes le dispararon directo en la cabeza. Mientras custodiaba un tráiler que circulaba en la zona urbana del Cantón Naranjal, el agente de tránsito Jonathan Agustín Azanza Granda fue asesinado por parte de sujetos hasta ahora desconocidos. El hecho violento se registró poco antes del mediodía de este martes, cerca del Parque Chilla. Una motocicleta con 2 ocupantes disparan contra la humanidad del servidor de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por lo cual inmediatamente llegan las ambulancias y se le da los primeros auxilios, pero ya se ve que la persona ha fallecido. Las unidades de socorro se activaron inmediatamente y llegaron hasta el lugar del ataque para ayudar al uniformado de 30 años. Sin embargo, no pudieron hacer nada, pues recibió más de una docena de disparos y la mayoría fueron en la cabeza.
La Policía Nacional del Ecuador tiene algunos indicios, especialmente con DINASED, algunas líneas investigativas, y al momento se está realizando la flagrancia del caso para dar con los autores de este hecho delictivo. Por ahora las autoridades buscan establecer las motivaciones de este crimen, del que levantaron alrededor de 15 indicios balísticos. Con el asesinato de este joven naranjaleño, este distrito ya registra 99 muertes violentas en lo que va del año. En Naranjal informó Miguel Laje. Un joven venezolano fue asesinado durante un robo en el cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas. La víctima estaba con otros compañeros realizando trabajos de instalación de internet cuando fueron sorprendidos por los antisociales. Era una mañana tranquila de labores para Carlos José Zambrano Mesa, pues junto a dos compañeros estaba trabajando en la instalación del servicio de internet en la vía Simón Bolívar, Pueblo Nuevo. En ese momento fueron sorprendidos por antisociales que no solo le quitaron sus pertenencias, sino que además le dispararon al joven venezolano de 23 años. En una motocicleta con dos ocupantes procede al asalto y robo de las personas que se encontraban en la parte baja y por una situación de, al parecer, que estaba filmando o fue testigo presencial, cegaron la vida de ese ciudadano que al momento ha fallecido. Herido de gravedad, Zambrano Mesa intentó bajar del poste en el que estaba trabajando, pero en medio camino se desplomó. Y cuando llegaron los organismos de socorro, ya lo encontraron sin signos vitales como consecuencia del balazo que recibió. Sí, efectivamente asistió las ambulancias del sector, se brindó los primeros auxilios, pero se dio con el deceso de la persona. La Policía Nacional llegó tiempo después y tras el levantamiento de información en el lugar de los hechos, llevaron el cadáver del infortunado a la morgue de Milagro. Mientras tanto, unidades especializadas se desplegaron por todo el cantón a fin de ubicar a los responsables de este hecho delictivo. En Simón Bolívar informó Miguel Laje. Los candidatos presidenciales continúan cumpliendo agenda en varios lugares del país y exponen sus nuevas propuestas a los ecuatorianos. Aquí un resumen de sus actividades. Para hacer del Ecuador grande, distinto, diferente, ético. Yacu Pérez, candidato presidencial, se reunió este día martes en Quito con varias organizaciones sociales que presentaron algunas alternativas en beneficio del país. Es por ello que proponen crear un fondo de créditos con bajas tasas de interés para apoyar el desarrollo de las micro, pequeñas y grandes empresas con el fin de impulsar sus negocios y generar nuevas fuentes de empleo en el Ecuador. Vamos a vencer, compañeros, vamos con fuerza. ¡Viva la Revolución Ciudadana! Mientras que la aspirante a la presidencia, Luisa González, compartió un almuerzo con varios artesanos y comerciantes en Saquicilí, provincia de Cotopaxi. La candidata aseguró que en su gobierno retornarán los créditos a través de la Corporación Financiera Nacional para que así se reactive la economía. Además, enfatizó sobre que las obras se habilitarán en todas las provincias. Juntos vamos a levantar al país, de la mano, así, con ustedes. ¡Ecuador! Por otra parte, el aspirante presidencial Jan Topic, candidato de la Alianza por un País Sin Miedo, recorrió el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, acompañado de varios postulantes a la Asamblea Nacional. En su caminata por el sector dio sus declaraciones en el tema de la seguridad del país, ya que específicamente en esta zona se han realizado varios actos delictivos, teniendo a los ciudadanos con temor. Expuso que aplicará mano dura contra la delincuencia y fortalecerá el patrullaje en esta zona. 22 horas con 26 minutos y es momento de un corte comercial, pero al volver, pasajeros de un avión vivieron momentos de pánico cuando la nave se salió de la pista mientras se realizaba un aterrizaje de emergencia. Los detalles al regresar de esta pausa. Quédese con nosotros.
De regreso con temas internacionales. En Lituania, los líderes de la OTAN acordaron que el futuro de Ucrania se encuentra dentro de la alianza, pero se abstuvieron de entregar a Kiev la invitación o el calendario para su adhesión y no especificaron las condiciones que Ucrania debe cumplir. Otro tema clave en la cumbre fue el gasto militar, en el que los países miembros acordaron destinar al menos el 2% de su PIB en defensa ante las nuevas amenazas. Además, aprovecharon la cita para anunciar más ayuda militar para Ucrania. Y existe conmoción en Tailandia tras el hallazgo del cuerpo descuartizado de un empresario alemán de 62 años que llevaba una semana desaparecido. Los restos fueron encontrados en el congelador de una casa en la ciudad de Pattaya. Los investigadores pudieron localizar el cadáver utilizando las imágenes de cámaras de seguridad de la zona. El empresario vivía con su esposa tailandesa y trabajaba como comerciante de bienes de raíces. Un sospechoso, también alemán, fue detenido. En Tailandia, al menos 2 personas murieron al colapsar un tramo de un paso elevado que se estaba construyendo en la capital Bangkok. Otras 12 personas resultaron heridas. De momento se investiga qué provocó el derrumbe de la vía, pero se especula que fue un fallo en la estructura, sería la causa del siniestro. En Nepal, 5 turistas mexicanos y un piloto nepalí murieron al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en los alrededores del monte Everest. Las autoridades investigan las causas del accidente. La empresa dueña de la nave atribuyó lo ocurrido al mal tiempo. Los turistas eran todos miembros de una misma familia. Mientras que en Islandia se registra una impresionante erupción volcánica al sur de la capital, Reykjavik. Dado a que ocurre en un área deshabitada, no hubo riesgos inmediatos. Sin embargo, las autoridades han advertido a las personas que no acudan al área, pues habrá una acumulación de niveles peligrosamente altos de gases volcánicos. El viento llevará algunos de estos gases hacia el norte, lo que podría afectar varias áreas, incluida la capital islandesa. Desde Somalia, país de África, nos llegan las impactantes imágenes del momento cuando un avión con 34 pasajeros a bordo aterrizó de emergencia y se salió de la pista estrellándose en el aeropuerto internacional Aden Adé. Por fortuna, no se registraron fallecidos y solo 2 personas resultaron heridas. De acuerdo a las primeras informaciones, se cree que la nave tuvo problemas en el funcionamiento del tren de aterrizaje. El 96% de alimentos provienen del suelo y es por eso que se considera fundamental cuidar de él para tener una tierra fértil donde además se podrán alimentar el ganado y otros animales. Caminamos sobre él. De él depende casi todo lo que comemos y sin él, nuestro planeta no sería la Tierra. Según Naciones Unidas, el 95% del alimento que se produce en el mundo proviene del suelo. Algunos se producen ahí, como las frutas y los vegetales, pero además el ganado usa el suelo como su principal fuente de alimento. Aunque siempre está ahí, cambia con el paso del tiempo y producto de la acción humana va perdiendo sus nutrientes y volviéndolo completamente infértil. La ONU estima que al año se pierden 24 millones de toneladas de suelo fértil en todo el mundo, lo que ha provocado en los países en vías de desarrollo pérdidas que equivalen hasta un 8% de su Producto Interno Bruto. Hablamos de muchos millones de dólares. Por estas razones, la conservación del suelo y su fertilidad ha tomado relevancia con el paso de los años. La FAO estima urgente que en todo el mundo se apliquen las prácticas de producción que favorezcan fertilidad y sostenibilidad del suelo, porque con los suelos actuales tan degradados y escasos nutrientes, habría que aumentar la producción alimenticia en un 60% para dar abasto a toda la población mundial en el año 2050. La FAO estima que el 33% de todo el suelo en el mundo está degradado. Esta condición afecta a más de 2.000 millones de personas en el planeta. La purificación del agua se da a nivel del suelo. La mitad del ciclo del agua ocurre
dentro del suelo. Si no tenemos suelo, no vamos a tener agua. La biodiversidad, lo que hay de cantidad de microorganismos en una cucharadita de suelo, usted no la tiene en un bosque entero. Restaurar de manera natural un suelo erosionado toma mucho tiempo. Según la ONU, hasta 500 años necesita el suelo para crear una capa fértil de 2.5 centímetros. Casi el 14% de todos los suelos con alta exposición a degradación están aquí, en América Latina. Puede tomar hasta 1000 años producir una pulgada de suelo fértil, pero solo toma segundos destruirlo con inundaciones, tormentas de polvo que arrasan nuestro suelo. Rotar los terrenos de cultivo y evitar los monocultivos son acciones clave para buscar cuidar el suelo. Si nosotros sembramos y sembramos y sembramos y no reponemos nada, digamos, no le ponemos fertilizantes que apoyen las necesidades que esos cultivos están sacando del suelo, a veces es cuestión de velocidad, ¿verdad? Uno a veces lo que pasa es que le exige al suelo a una velocidad más rápida que la que el suelo puede dar, pero nosotros sembramos, cosechamos, volvemos a sembrar, sembramos, cosechamos y otra vez, entonces la exigencia es muy rápida y tenemos que reponer. El desarrollo humano y el crecimiento de las ciudades dependen de la calidad del suelo. Un suelo inerte hace inerte la vida en el planeta. Nos vamos a un breve corte comercial, pero al regresar, policía investiga la muerte de una niña de apenas 3 años de edad a causa de violencia intrafamiliar. Esto en el sector de las Malvinas, al sur de la urbe. Quédese con nosotros. Ocho son los binomios presidenciales que estarán en la papeleta del próximo 20 de agosto. La candidatura de Javier Hervas quedó en firme tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Javier Hervas, del movimiento Renovación Total Reto, sí estará en la papeleta presidencial. El Tribunal Contencioso Electoral le dijo no al recurso presentado por la Revolución Ciudadana, que pretendía impedir que esta candidatura quede en firme. El día de hoy el Tribunal Contencioso Electoral nos ha entregado la certificación de que no existe ningún inconveniente en la candidatura del señor Hervas. Todos los recursos presentados han sido evacuados. Es así que serán 8 los candidatos. Por la Alianza Unión Popular, Yacu Pérez y Nori Pinela. Por la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa y Verónica Abad. Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz. Alianza por un País Sin Miedo, Jan Topic y Diana Jacome. Partidos Suma y Avanza, Otto Sonnenholzner y Erika Paredes. Movimiento Amigo, Bolívar Armijos y Linda Romero. Movimiento Construye, Fernando Villavicencio y Andrea González. Y por el Movimiento Reto, Javier Hervas y Luz Marina Vega. Las papeletas se imprimirán inmediatamente, proceso que se cumplirá en el Instituto Geográfico Militar. Al tener ya el 8º candidato, posiblemente el día de mañana ya inicie la impresión de las papeletas para la dignidad de presidente o presidenta de la República. Sin embargo, aún hay recursos que se deben resolver ante el contencioso, como la candidatura a la asamblea del exministro Patricio Carrillo y los aspirantes a la legislatura en Pichincha. Esa decisión aún está en la cancha del TCE y mientras no se resuelvan, esas papeletas no se podrán imprimir. A los candidatos asambleístas provinciales, y existen 9 recursos todavía de tema de candidatos asambleístas provinciales. Entonces los tiempos siguen acortándose. Casi $9 millones se necesitarán para la promoción electoral de los presidenciables, monto que deberá ser asignado por parte del Ministerio de Finanzas. Y al estar ya 8 candidatos en firme, se analizará si se adelanta la campaña electoral. Las elecciones están previstas para el 20 de agosto. Informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema. La muerte de una niña de 3 años a causa de violencia intrafamiliar en el sur de Guayaquil es investigada por las autoridades. Vecinos de la pareja que tenía a la infante dan más detalles de lo ocurrido. El asesinato por maltrato intrafamiliar se registró a las 15 horas del sábado 8 de julio en la cooperativa Asad Bucarán del sector Las Malvinas del sur de Guayaquil.
Pero el levantamiento del cadáver ocurrió en el Hospital de Niños Francisco de Icaza, lugar al que la llevó su madre, Engimar Andreina MH, de nacionalidad venezolana, quien informó a los médicos y a la Policía Nacional que cuando llegó de trabajar le preguntó a su conviviente por la menor de edad, sin tener respuesta. Por ello buscó a la niña y la halló inconsciente en la tina del baño de la casa, trasladándola hasta el centro médico, donde solo se corroboró su deceso. La mujer habría revelado que el asesinato de la niña se registró mientras estaba en custodia de su pareja, es decir, del padrastro de Loxisa, y que no era la primera vez que la maltrataba. Ahora en el barrio todos exponen lo que sabían. Ella no trabaja, ella estaba ahí. O sea, yo no sé qué pasó con la justicia aquí, porque igual ella también tenía que estar presa. Antes la había pegado a ella, él se lo estaban llevando preso, pero ella no lo denunció. Que la niña tenía cerilla de cigarrillo en el cuerpo. Ella tenía golpes, tenía hematoma, y era más pequeña, y tenía 2 añitos. Pese a estos testimonios, DINAPEN nos confirmó que no registran una sola denuncia realizada con la intención de salvar a la menor de edad del infierno en el que habría estado viviendo. El día del suceso, Policía Preventiva intentó retener al sujeto. No se pudo ubicar a este ciudadano también de nacionalidad extranjera y pues se alertó a todas las unidades, pues pudimos obtener una fotografía de él, pues, que nos permitía como referencia para poder tratar de ubicarlo. Pese a que este caso causó conmoción social, Medicina Legal, DINASED y Fiscalía no se han pronunciado todavía sobre la muerte de esta menor de edad, por lo que se desconoce qué reveló la autopsia, dónde están los progenitores o tutores de la menor de edad y si existe una denuncia en firme por parte de los familiares o están actuando de oficio en el proceso investigativo. Informó Maite Morán. Un mototaxista fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en Milagro, provincia del Guayas. La policía investiga las motivaciones de este hecho. Son los momentos en que los familiares de Oliver Isaías González Cisneros llegan hasta la Ciudadela El Porvenir para confirmar la mala noticia. El joven de 18 años estaba sin vida junto a su moto como consecuencia de un ataque armado por parte de sujetos hasta ahora desconocidos. El señor se estaba trasladando, trabajando como mototaxi, lugar en el cual para la marcha un momento de su vehículo tipo motocicleta. Al parecer vienen una motocicleta, 2 ocupantes y proceden a disparar contra la humanidad de la persona fallecida. En cuestión de minutos, la calle Otto Arosemena estuvo copada de curiosos que se aglomeraron para observar el procedimiento policial, pues a pocos metros del cuerpo de la víctima quedaron los indicios balísticos. Bueno, tiene disparos en la cabeza y se han levantado algunos indicios. Asimismo, al momento ya se encuentran levantando todos los indicios las unidades de investigaciones de inteligencia y criminalística, y de igual manera tenemos algunas líneas investigativas para la localización y captura de los causantes de este hecho delictivo. El dolor de la familia del joven fallecido era evidente y la desesperación se apoderó de ellos. Los uniformados levantaron el cuerpo en medio de los gritos de quienes exigen la captura de los autores de este hecho violento. En Milagro informó Miguel Laje. 22:51, momento de una nueva pausa. Volvemos enseguida. Conducen con alcohol en la sangre y poniendo en riesgo su integridad. Y sobre todo acabando con la vida de peatones y otros conductores. Dejando dolor en sus familias. No se percató el impacto que le hizo a mi hijo y siguió de largo. ¿Cuál es la cifra de personas que han muerto por choferes ebrios y qué se exige a las autoridades? Un silencio sepulcral es la respuesta a lo que ocurre en las vías, calles y carreteras del Ecuador. Se lo presentaremos este miércoles a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Trabajadores de una hacienda bananera hallaron un cuerpo embalado y en avanzado estado de descomposición en Machala, provincia de El Oro. Aquí los detalles.
Los malos olores llamaron la atención a los trabajadores de esta hacienda bananera, quienes buscaron la procedencia y se toparon con un cuerpo embalado y en avanzado estado de descomposición. El cuerpo se encontraba envuelto en una sábana y sobre esto se encontraba también cubierto con varias hojas de plátano, lo que dificultaba la visibilidad de este bulto en el lugar. El suceso se registró la mañana de este martes 11 de julio en el sitio La Patera, jurisdicción del Cantón Machala. Los investigadores creen que la víctima tenía varios días en el lugar. Posiblemente ya está más de 3 días en el lugar, por eso es el estado de putrefacción del cuerpo. Y por el mismo estado de putrefacción del cuerpo, pues no se pueden determinar las huellas de violencia que se pueden ver en este momento. Agentes de la unidad especializada realizaron el trabajo de campo, alegando que no se hallaron indicios balísticos en la zona, lo que hace presumir que el ciudadano fue asesinado en otro lugar. Si en el lugar no hay indicios balísticos, pues se presume que se trata de una escena secundaria donde no le ejecutaron a esta persona y solamente le arrojaron el cuerpo. Se conoció que en la provincia de El Oro existen denuncias de varias personas desaparecidas. Toca esperar a que familiares se acerquen al centro forense y puedan identificarlo. Asimismo, se espera el informe de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Informó Richard Ceballos. Aquí concluimos, amables televidentes. Enseguida el mejor programa deportivo del país, Copa, con José Alberto Molestines. José, un fuerte abrazo para ti. Buenas noches.